Esta noche vamos a revisar uno de los síntomas más frecuentes, como les he dicho en la práctica a los que rotan conmigo, que es el dolor lumbar o que tiene que ver con la columna vertebral. La parte final es básicamente lo que dice, ¿no? Lesiones mielorradiculares, y HNP y lumbalgias. Pero inicialmente vamos a ver tres patologías que lo han visto más en su curso de reumatología, que tienen que ver con la columna vertebral. Así que estas tres patologías... ¿En qué carga esta sincera? Ahora, ¿qué quiere cargar? Ahorita no autoriza, creo. Fíjate, no quiere correr. Ya quiero quitar. Corre. ¿Ahora lo ven? No, escuchen. No, doctor, no se ve. ¿Aló? Sí, doctor, no se ve. Ya no sale.
¿Lo ven ahora? Todavía, doctor. No, no. No. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor, ahora sí se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, como le decía, estas tres enfermedades son la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea y la enfermedad de Payet. Probablemente ustedes han visto más la artritis reumatoidea que las otras dos. La espondilitis anquilosante, generalmente el paciente llega donde el médico, bueno, el médico general y después lo pasa probablemente al reumatólogo, al neurocirujano. Inicialmente el reumatólogo guía con dolor en la columna vertebral. Dice que le duele la región dorsal, la región lumbar, la región cervical, pero hay un síntoma característico que dice, doctor, tengo rigidez, me estoy volviendo que, si bien es cierto, la columna vertebral tiene poco movimiento, pero el movimiento sumativo hace que se pueda usted girar el dorso. Hay zonas que tienen más movimiento, que son las charnelas, C1, C2, usted puede girar el cuello, C7, D1, D12, L1 y sobre todo L5, L6. Esa movilidad se va perdiendo. Lleva entrando una rigidez, pero con dolor. Llega un momento que el paciente, para girar, gira todo el tronco. La prevalencia es baja, 0,1 a 0,2%, la incidencia es 7,5 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en raza caucásica y es de gente joven, entre 20 a 30 años. Y etiología, como todas las conectivopatías, es desconocida. ¿Qué hace este? Afecta a todas las articulaciones. Las articulaciones no es hueso, tiene cápsula articular, tiene ligamentos, los tendones, y produciendo una inflamación crónica que produce dolor. Pero esa inflamación crónica fácilmente va a la fibrosis y después a la calcificación. Y entonces se va osificando tanto la parte blanda como el disco intervertebral. Y hay un signo característico en una radiografía simple que se ve los discos vertebrales calcificados, que semeja a una caña de bambú y le llaman signo radiológico de caña de bambú. Por eso que cuando hay osificación total de la columna cérvico-dorso-lumbar, le llaman la columna de bambú. Le digo, hay dolor lumbar, se observa con la maniobra de Valsalva, estornudo, esfuerzo, pujo. El reposo lo mejora muy poco. Hay una rigidez total de la columna vertebral. La rigidez mejora muy poco con el ejercicio leve y la actividad física. Y hay una anquilosis difusa de toda la columna vertebral. Esta espondilitis anquilosante
¿Qué complicaciones puede tener? Puede haber fractura, trauma menores, puede haber pseudoartrosis, y si hay fractura o pseudoartrosis va a haber deformidad en la columna vertebral, llevando a la inestabilidad. Puede haber también estenosis, porque se va osificando hacia dentro del canal vertebral, y la anquilosis total, como le vuelvo a repetir, en la columna de bambú. La velocidad de cimentación, como en todas estas conectivopatías, está elevada, el HLA-B27 positivo, y básicamente el manejo es médico, drogas antiinflamatorias, no esteroides, terapia física, y solo queda para tratamiento quirúrgico cuando hay una estenosis de canal severa o una fractura patológica. La espondilitis anquilosa reumatoidea, perdón, ya es una entidad que la han revisado de repente más tiempo en su curso de reumatología. Y entonces generalmente hay una complicación que tiene que ver con la columna vertebral y sobre todo con la columna cervical. Se dice que el 1 o 2% de la población tiene artritis reumatoidea y generalmente se presenta en pacientes de enfermedad de larga data. Y generalmente llegan, el síntoma clásico dice, doctor, yo sufro artritis reumatoidea desde 30 años. Ya tengo deformación de las manos, pero yo tenía fuerza para agarrar mi cuchara, para agarrar mi vaso o escribir más o menos. Ahora no, no hay fuerza, se me cae. Llegan por disparesia braquial. Van perdiendo fuerza en los miembros superiores. Entonces, la complicación más frecuente de la artritis reumatoidea en columna es la subluxación C1, C2 o atroaxoidea. Ustedes saben que la primera vértebra no tiene cuerpo, es un arco anterior y un arco posterior. La segunda vértebra tiene una apófisis odontoides que actúa como pivo para que ustedes puedan girar la cabeza. Pero en la artritis reumatoidea lo que pasa es que el panus, que es producto del proceso inflamatorio crónico, se deposita entre el arco de C1 y la apófisis odontoides y tiran la apófisis odontoides hacia atrás. Y atrás que está la columna cervical. Por eso, por uso de disparesia braquial. Entonces, el tratamiento inicial que se hacía, ya no se hace ahora, era un cerclaje de C1, C2, un alambre especial, no cualquier alambre, se hacía un cerclaje de C1, C2, y, porque estaban abiertas, y mejoraba la sintomatología motora. Pero como estos pacientes dentro de su arsenal terapéutico de la usan corticoterapia, tenían unos huesos osteoporóticos, delgados, sobre todo C1, y se terminaba rompiendo el arco de C1 y se volvía a subluxar. Todo lo que se hace ahora, el tratamiento quirúrgico, es artroesis occipito cervical. Es una placa en forma de H, dos válvulas van hacia la región de la concha occipital con tornillos y las otras dos van a las carillas articulares C1, C2, C3. De esa manera regresa la odontoides a su sitio, mejora la sintomatología y es el tratamiento definitivo. ¿Puede haber subluxación de C2 para abajo? Sí, pero es rarísimo. Lo más frecuente es C1, C2. El cuadro clínico les he dicho, cervicalgia, disparesia braquial, o sea, déficit motor, puede haber también sensitivo, y si es severa la subluxación, puede haber también compromiso esfinterial. Puede haber disfunción de par bajo, sí, sobre todo el 12, 9 y 10. Entonces ya hablamos también del tratamiento médico, que casi no existe, es el tratamiento quirúrgico, el actual, artrosis occipito cervical. La enfermedad de Payet, ustedes saben que el hueso no es constante. El hueso se produce todos los días y se reabsorbe todos los días. Ese es el metabolismo óseo. En la enfermedad de Payet está aumentada la reabsorción ósea. Entonces, al estar aumentada la reabsorción ósea, hay una sobreproducción reactiva de hueso, pero es un hueso de mala calidad, un hueso blando, débil. Es más frecuente en la región lumbosacra y se presenta en el 3% de la población. Aquí sí se encuentra una historia familiar. Puede haber compresión medular, radicular, por expansión de la expansión ósea del tejido osteoide, ligamento amarillo y grasa. Todos estos cuadros dan proceso inflamatorio.
la fosfatasa alcalina está elevada en el suero y la hidroxiprolina en orina elevada. El tratamiento básicamente es con calcitonina 100 unidades por día, pero también puede haber quirúrgico, sobre todo cuando hay estenosis de canal severa o fracturas patológicas. Entonces, recordando estas tres conectividades, acuérdense que la complicación más frecuente por artritis reumatoide es la subluxación C1, C2. Que los síntomas prepondentes de la hipotensión anquilosante es la rigidez y dolor. Y el grado extremo de rigidez es la columna de bambú. Y en la enfermedad de Payet es un hueso de mala calidad, pero está aumentada la relación ósea. Ahora vamos a hablar de las espondilolistesis a nivel lumbar. Ustedes saben que las vértebras están alineadas unas de otras porque entre la vértebra tiene un cuerpo vertebral, unas láminas y una apófisis espinosa. Las láminas forman el canal vertebral. Entonces, por eso es que tienen que estar bien alineadas porque en el canal vertebral está la médula. Ahora, la médula ustedes saben que acaba en L1. O sea, L2, L3 solo están las raíces nerviosas que se llaman la cola de caballo. Entonces, el desplazamiento anterior o posterior de una vértebra sobre la otra, a eso es espondilolistesis. Generalmente más frecuente al nivel del L5, S1 o L4, L5, estamos hablando de nivel lumbar. Entonces, esta clasificación de espondilolistesis es por el grado de listesis. Grado 1, cuando la desalineación es entre el 0 al 25%, vale decir hasta un cuarto, la cuarta parte del cuerpo vertebral. Grado 2, cuando es entre el 25 al 50%, entre la cuarta parte y la mitad. Grado 3 es cuando es entre el 50 al 75%, la mitad hasta las tres cuartas partes. Y grado 4 cuando es más del 75%, o sea, más de tres cuartas partes de un cuerpo vertebral respecto al otro. Ahora ustedes dirán, ¿por qué soporta? Como le digo, la médula cabe en L1 y las listesis más frecuentes son L4, L5 y L5 seguro. Entonces, sí, los grados 3, de 2 ya, pero más 3 y 4 que se ven, sobre todo en L5 y C1, pueden dar el síndrome de Colle-Caballo, que no es más que estiramiento de las raíces nerviosas, ¿no? O estiramiento de la cola de caballo. Y generalmente dan hipoestesia en sí de montar, con compromiso de los esfínteres urinario y vesical. Entonces, el síndrome de cola de caballo es hipoestesia en sí de montar, aparte del dolor, ¿no? Ahora, esta espondilolistesis también puede ser congénita, degenerativa son la mayor parte son degenerativas. Lo que pasa es que la espondiloartrosis debilita la cavidad articular y se desliza, y a veces se vuelve a soltar. Traumática después de una luxofractura, patológicas por metástasis vertebral y postquirúrgica, felizmente ahora casi hay menos. La cirugía del disco o de hernia del gruposo ha ido cambiando en el tiempo. Antes, para sacar una hernia se hacía la laminectomía bilateral. Sacaban las dos láminas y el arco posterior. Después se fue menos agresivo y solo se sacaba la lámina donde estaba la hernia, derecha o izquierda, pero toda la lámina. Después se avanzó un poco más, en los años más o menos 80, fines de los 80, ya se hacía hemilámina. No se sacaba toda la lámina de un lado, sino la mitad. Se llama hemilaminectomía. Y ya casi alrededor, finalizando los 80 y los 90, se comenzó a hacer disectomía pura, con microscopio o con frontoluz o telelupo. Solo se sacaba el disco, la hernia, por eso se llama disectomía. No se hacía ni en láminas, solo se hacía como un ojal al ligamento amarillo para llegar y sacar solo la hernia. La incisión indudablemente era más pequeña, para evitarse equivocaciones se hacía con control hidrológico y se sacaba la hernia. Y todo esto ha ido evolucionando, cada vez incisiones más pequeñas, con monitoreo radiológico. Y actualmente lo que se está haciendo para cirugía de hernia es la cirugía endoscópica.
Ya no es ni el corte chiquito, no se divulsiona ni poco músculo para vertebral lumbar. De frente se hace una incisión que es menos de 1 centímetro, 0,5 milímetros, para que entre el canal del endoscopio. Nosotros hacemos primero una discografía, un azul de metileno, para estar seguros. Con ayuda del arco en C se localiza el disco de la hernia, si es uno, si son dos, se pinta azul de metileno y luego ya se aborda con el endoscopio. Hay dos técnicas, la interlaminar y la foraminal, dependiendo de la ubicación de la hernia. También se está haciendo ahora cirugía de estenosis de canal vía endoscópica, porque los C de endoscopía vienen con fresas para drilar y se drila en Z, ¿no? Realmente se dice en Z porque se comienza con la lámina, si es un espacio, lámina superior derecha, inferior izquierda, se sube a la otra y se baja. Por eso se llama en Z. Pero bueno, estamos hablando de hernia. Entonces, se saca la hernia, el paciente puede operarse en la mañana y irse en la tarde a su casa, o en el peor caso ir de igual, porque no se divulsiona músculo, la recuperación es más rápida. Entonces, ¿qué pasaba cuando hacíamos la laminectomía o hemilaminectomía o la famosa foraminotomía? Teníamos que comer para darle espacio a la salida del nervio. Y a veces éramos muy agresivos y nos tirábamos la caría articular inferior. Y por eso en el tiempo hacían listesis postquirúrgica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Como toda la patología, dolor lumbar, dolor radicular. Puede haber deformidad cuando es más del 30% o cuando es más del 30% de listesis, perdón, no deformidad, sino va a haber claudicación neurogénica. ¿Qué es la claudicación neurogénica? Es el paciente que dice, doctor, yo antes caminaba 15 cuadras, ahora camino 20 metros, 50 metros y me tengo que parar porque tengo dolor en la cintura intenso. Y se me doblan las piernas, me falta fuerza. Cuando empieza a pasar fuerza, no solo dolor, sino a eso se llama claudicación neurogénica. Si es la estenosis severa o como le decía, es grado 3, va a estirar tanto la cola de caballo que va a haber el síndrome de cola de caballo. Pero acá lo más importante, sobre todo para el manejo, o el diagnóstico lo pueden hacer con una radiografía de columna simple. ¿Qué grado de listesia hay? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero tienen que ver si esas listesias son estables o inestables. Y eso lo van a hacer con una radiografía funcional. Digamos, estamos ante una espondilolistesis grado 1, la cuarta parte máxima. Le hacen las funcionales, tienen una neutra y le hacen en hiperflexión y en hiperextensión. Si a la hiperflexión aumenta la listesis, de un cuarto se pasa a un poco más, o a la hiperextensión corrige la listesis, quiere decir que esa hipondilolistesis no es estable. Entonces, el manejo va a ser diferente. La espondilolistesis estable en personas de edad, con deformación de rotoescoliosis y todo lo que quieran. Manejo médico. Corsé lumbar, si hay mucho dolor, terapia física, antiinflamatorios. Y va a mejorar. Pero si es una espondilolistesis inestable, o sea, tiene juego, no va a mejorar. Esos pacientes hay que operarlos. Y se hace una cirugía que se llama artrodesis posterior con tornillos transpediculares. A través de los pedículos se llega al cuerpo, se reduce la listesis. A veces no se puede reducir cuando son de muchos años, pero se estabiliza. O sea, transformamos una espondilistesis inestable a una estable. Y se hace lámina para el espacio y no tenga que sufrir, como todo no, porque una de las causas de estenosis de canal también es la espondilolistesis. Esto es para que recuerden lo que les decía, cómo es una vértebra. Este es el cuerpo vertebral, estos son las láminas, esta es la apófisis espinosa. Esta es una vértebra cervical, por si acaso. Esta es la caría articular superior y abajo está la caría articular inferior. Ustedes saben que las vértebras cervicales tienen un agujero en sus
¿Por qué? Porque por ahí asciende la arteria vertebral, que son ramela subclavia, para entrar al cerebro formando la arteria basilar. Por eso se llama sistema vertebrovascular. Ese es el cuerpo vertebral. Los tornillos transpediculares entran por acá, hacia el cuerpo. El pedículo generalmente es lo que une la lámina al cuerpo vertebral. Este es el pedículo, por eso se llama transpedicular. Esta es la lámina y lo que une el cuerpo a la lámina es el pedículo. Por ahí entran las... Por eso el punto de referencia es la articulación. Cuando uno entra a operar, ve la articulación casi en la parte media y la apófisis transversa. A esa altura, con una angulación de 30 grados, más o menos entran los tornillos. Entonces, la estenosis espinal, en este caso vamos a hablar de la estenosis cervical, puede ser congénita, sí, pero es raro. Hay varias causas. ¿Qué es estenosis? El canal vertebral tiene un diámetro. Cualquier cosa que disminuye ese diámetro se llama estenosis. Una hernia del ducto pulposo mediana destruida va a disminuir el canal, produce estenosis. Eso se llama degeneración del disco intervertebral. Hipertrofia de las láminas, se engruesan, la cavidad articular también se engruesa y va disminuyendo el canal vertebral. Pero cuando hay este proceso inflamatorio de engrosamiento tanto de la cavidad articular como de las láminas, también se engruesa las partes blandas, sobre todo el ligamento amarillo, que es delgadito, se hace grueso. Y en la resonancia vamos a verlo como negro y se va a ver grueso esa parte negra. Entonces, todo eso condiciona la disminución del canal vertebral. A nivel cervical, sí, no es como a nivel lumbar, que soporta un buen grado de estenosis, porque todo es médula, ahí no hay. Entonces, sí tener cuidado en qué momento ya el manejo de una estenosis cervical, manejo médico debe pasar a quirúrgico, antes de que produzca daño medular y mielomalacia. La subluxación también puede dar, por degeneración fascietaria, también puede dar estenosis. Hay compresión radicular y medular, como les digo. El dolor es cervicobraquial, cervicobraquialgia. Y esto ya les expliqué las partes de la vértebra. Y esta es una resonancia con estenosis cervical. Este es un canal vertebral normal, abajo también, y fíjese cómo se hace como un desfiladero el canal vertebral. Y lo que le decía, fíjese que la parte negra es bien delgadita, acá como se engruesa. Esa es hipertrofia del ligamento amarillo, tanto anterior como posterior. Realmente es posterior, anterior es el ligamento longitudinal anterior. O sea, todas las partes blandas contribuyen a esa estenosis de canal. El riesgo es que produzca mielopatía cervical, o sea, hay un daño en la médula y eso es lo que hay que evitar. Es la causa más común en pacientes mayores a 55 años con espondiloartrosis. Se presenta más o menos la sintomatología con el 30% de disminución del canal vertebral. Hay compresión, le vuelvo a repetir, de las balas espondilóticas, el ligamento amarillo hipertrófico. Pero es una isquemia por compresión vascular, un trauma local en la médula y la mielomalacia. Pero eso es lo que tenemos que evitar. Cuadro clínico de dolor cervicobraquial radicular, puede haber compresión medular, entonces va a dar paraparesia o cuadriparesia, compromiso sensitivo, y si es severo, también compromiso esfinteriano. El manejo puede ser médico o quirúrgico. Como digo, si es una estenosis cervical leve a moderada, simplemente con manejo médico puede ser suficiente. Si es mucho el dolor cervical, collarín por unas 2 a 3 semanas, terapia física, analgésicos, antiinflamatorios. Y el cuadro clínico debe mejorar. Pero si es una estenosis moderada a severa, es quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico de la estenosis cervical depende de la etiología. Si es por una hernia del núcleo pulposo grande que está comprimiendo, el abordaje es vía anterior. Una incisión del cuello, la parte lateral izquierda del cuello, se llega al espacio que deseamos, C5, C6, C6 y C7, que son las hernias más frecuentes, se saca la hernia, se pone un disco o
que es una especie, no es plástico, sino es un material especial relleno con cueros, hueso sintético para que produzca artrosis. Una plaquita con tornillos o hay unas grampas para que no produzcan relieve y irriten al esófago. Entonces, si es anterior. Y si es posterior más la estenosis, la minectomía solamente es compresiva. Si es una a dos niveles, solo lámina. Si es más de dos niveles, se debe poner tornillos a las articulaciones para no producir inestabilidad. Esta es una resonancia con dos ejemplos de estenosis. Fíjese, este es el canal normal, y mire cómo se estenosa acá. Acá hay una estenosis a predominio posterior. Mire esto negrito que ven acá, es el ligamento amarillo o la parte. Mire cómo está acá de grueso. Entonces, hay que hacer lámina 2, 3, C4, C5, sacar también todo este ligamento, dejar libre la médula, ¿ya? Y acá también hay una hernia pequeña, pero que eso puede quedar. Básicamente es más una estenosis posterior. Y este es lo que se ve. Y este es un paciente que tiene también una estenosis anterior y posterior. El tratamiento siempre ha sido controversial acá. ¿Cuándo operar? ¿Cuándo no? Depende del paciente. Si es un paciente de construcción civil, que es lo que lleva más, que ha estado trabajando hasta hace 15 días, llega con un cuadro de dolor cervicobraquial intenso. La clínica es radiculopatía C5, D6, C6, C7. Se hace la resonancia y se ve una estenosis de canal por espondiloartrosis, básicamente. La minectomía descompresiva, si es dos o tres con tornillos, y el paciente al mes se está regresando a trabajar, que no ha habido todavía. Pero si es un paciente postrado crónico, donde la resonancia se ve mielomalacia, o sea, daño medular, y no va a ser recuperativo, puede optarse solo por manejo médico. La idea es no producirle más agresión al paciente que no lo vamos a recuperar, ¿no? O operarlo antes de que se produzca la pilomalacia. El problema de los pacientes postrados crónicos ancianos es que hace usted una buena cirugía y ya no se va a dañar más la médula, porque lo que está dañado no se recupera, pero generalmente como son postrados hacen neumonía postoperatoria y se mueren por la neumonía. Entonces, el tema es bien, ¿cuándo operar? Cuando sea un paciente recuperable, si no solamente manejo conservador. Ahora el esquema de tratamiento analgésico ha aumentado bastante. Incluso se puede llegar a la bomba de morfina para mantener un paciente tranquilo, sin dolor, que es lo que necesitamos. Entonces, candidato a cirugía, mielopatía progresiva, o sea, que estén antes de que se dañe. Funcionalmente significantes, pero estables. Pacientes con braquialgia intensa que no mejora, buen estado general y con riesgo quirúrgico bajo. No candidato a cirugía, mielopatía establecida, que ya no progresa, ya está hecho el daño. No le duele, o el dolor es poco. Y si la relación médula-espacio es más del 50%, prácticamente esa médula está atrofiada. ¿Y en qué? En T2, en la resonancia en T2 es que se ve una hiperseñal que indica la mielomalacia. La idea es no llegar a eso. Pacientes crónicos, tratamiento conservador para los pacientes crónicamente enfermos, ya le he dicho, un mal estado general, pavering y rehabilitación. Ahora, ¿cuándo operar? También ya le dije. Si es una hernia grande, vía anterior. Y si es más posterior, la minectomía. Y carecho. Y el tratamiento quirúrgico, si es hernia, vía anterior. Si es lámina, vía posterior. Eso ya les he dicho. ¿Cuántos discos se puede operar por vía anterior? Lo ideal es dos, máximo tres. No es aconsejable hacerlo en una sola cirugía, tres. Pero, y la minectomía sí se puede hacer de dos a tres, sin problemas. ¿Qué es la laminoplastia? Es más estético. Con el craniótomo que tiene
para hacer craneotomías también hay una cuchilla para columna, es más larga. Se saca en bloque todo el arco posterior. Se saca ya la parte blanda, el ligamento amarillo, se deja libre y se vuelve a poner el arco posterior. O sea, como digo, es estético, pero no es necesario. Esa es la laminoplastia. Entonces, el factor más importante es correlacionar los estudios radiológicos con el cuadro clínico para que el tratamiento quirúrgico sea en beneficio del paciente. Ahora vamos a hablar un poco de la estenosis lumbar, que prácticamente ya lo hemos hablado algo con la espondilolistesis. Es lo mismo, es disminución del canal vertebral. La diferencia que entre la estenosis lumbar y la cervical es que a nivel cervical todo es médula, a nivel lumbar acaba en L1. Entonces, con disminuciones de 10 milímetros o de 10 a 12, ya se va a presentar el cuadro clínico del dolor lumbar. Es por los cambios degenerativos, por la espondiloartrosis, hipertrofia del ligamento amarillo, o sea, las causas son las mismas. Si aparte de eso, es lo que digo yo, este es su canal vertebral como si fuera su dormitorio. Si es grande su dormitorio, entran 10 amigos. Si es pequeño, con la junta entran 2. Algo ocurre así cuando se presenta una hernia culposa más estenosis de canal. Por eso es que la cirugía de hernia ha cambiado en el tiempo. Antes hernia diagnosticada, hernia operada, hernia diagnosticada, hernia operada. Ahora no, ahora se opera solo en dos condiciones. Dolor lumbar claudicante por más de 3 semanas que no mejora, cirugía. O dolor hacia un cuadro clínico, mejora el paciente, a los 15 días regresa, entonces no puede reiterar a su vida normal, cirugía. O aparece déficit radicular. Ustedes saben que las hernias más frecuentes, así como a nivel cervical es C5, C6 y C6, C7, a nivel lumbar es L4, L5 y L5, C1. Entonces, cuando la hernia está comprometida en la raíz L4, L5, ustedes le dicen camine de puntas y no puede, se le cae el pie. Y cuando es S1, le dicen camine de talones, no puede, se le cae la punta del pie. Si aparece déficit radicular, o sea, compromiso ya motor de la raíz comprometida, cirugía. Porque el dolor le va a pasar, pero ya no va a recuperar ese movimiento si no se opera. Entonces, la esterosis lumbar no viene a ser más que la hipertrofia de todos los elementos óseos y blandos. Y estos son los que presentan la claudicación neurogénica, que ya les expliqué qué es la claudicación neurogénica. El diagnóstico es con resonancia. Antiguamente hacíamos mielografía, incluso no había resonancia en el país, solo diagnosticábamos hernia en el grupo eso con la mielografía, que era ponerle 20 centímetros cúbicos de opamiro y se tomaba la ciencia anterior, lateral izquierda, oblicuo derecho, oblicuo izquierda y lateral. Y se veía la hernia o la estenosis de canal. Ya cuando vino la resonancia, nos ayudó sobre todo en la cervical, porque la mielografía cervical era media cruenta. Había que hacer, eso sí era con control radiológico, porque la lumbar era hacer una punción lumbar y poner el contraste. La cervical había que hacer eh, un abordaje C1, C2 con control radiológico para poner el contraste. Pero la resonancia nos ayudó bastante. Entonces, la estenosis también, al igual que la estenosis lumbar, si es leve a moderada, manejo médico. Por cese lumbar, terapia física, analgésicos, mejora, pero si es moderada, severa, es quirúrgico. Sobre todo si hay claudicación neurogénica, cirugía. La columna también está expuesta a infecciones, así como cualquier de nuestros órganos. Pero hay dos tipos de infecciones. La infección del cuerpo o la infección del disco. ¿Cuáles son la infección del cuerpo? Es la osteomelitis
o espondilitis. Los gérmenes más frecuentes son la bartonella, la fiebre malta y la tifoidea, la salmonella. Y la infección del disco, realmente ahora hay muchos gérmenes. Últimamente tanto en la clínica como en el hospital, ha habido una racha de disitis. Entonces, buscando la causa, es porque han aparecido muchas de estas clínicas de manejo del dolor, esas cubanas, que te ofrecen ozono, infiltraciones, y no tienen las medidas de asepsia adecuadas. Y me ha llegado a la clínica dos espondilitis, una por TB y otra por bacteria. Está saliendo estafilo, bastante estafilo. Entonces deben tener mal maniobra al momento de hacer las funciones. Pero bueno, la infección del cuerpo es espondilitis, osteomelitis. Del disco vertebral es un cuadro muy, muy doloroso. Lo vi hace años cuando era residente y lo vi hace poco con un familiar que justo se había ido a una de estas clínicas. No me llamó ya cuando no podía caminar, tirado en la cama, gritaba de dolor. De que lo vi me dije, es una disitis. Cuando me dijo que se había ido a esa clínica, peor todavía. Hay que hacer una resonancia con contraste, le digo, esto es una disitis. Salió disitis. Lo llevé al hospital, le hicimos una biopsia con guía radiológica del disco y salió estafilo. Y tratamiento antibiótico, y de ahí entró una laminectomía y artrosis. Antibiótico 3 semanas mínimo. También puede llegar por vía hematógena, por un trauma, por postquirúrgica, como toda cirugía. Hay dolor lumbar intenso, pero el dolor más intenso es el de la disitis. Compromiso radicular, puede haber también compromiso radicular, el tratamiento básicamente es antibióticos. Pero no es la única infección. Lamentablemente, en nuestro país hay mucha tuberculosis vertebral. Y una de las causas que producen infección es la tuberculosis vertebral o mal de Poc. Es más frecuente a nivel dorso lumbar, dolor, compresión medular, compresión auricular. Y el tratamiento básicamente es específico, con 4 drogas por 6 meses. El otro día me hablaron que hay un esquema de 4 meses, pero no, mejor que le den 6 meses. Y solo es quirúrgico cuando hay fractura patológica o estenosis de canal severa. No se olviden que la tuberculosis vertebral o mal de Poc empieza por el disco vertebral y secundariamente dañan los cuerpos vertebrales. O sea, es una espondilodicitis específica. Estamos llegando a la hernia del núcleo pulposo. Cervical ya más o menos hemos hablado, ¿no? Las raíces salen por los pedículos. Entonces, cuando hay una hernia cervical, tiene que haber síndrome radicular, que es sensitivo y motor, pero puede ser primero irritativo, o sea, dolor cervicobraquial, y puede ser deficitario, ya cuando hay compromiso de la raíz, así como le decía, camine de punta y talones para saber si es L4, L5 o L5 S1. Si usted hace la pinza y comienza con parecia, usted le dice, cierre el primer y segundo dedo, el dedo gordo y con fuerza. Hay fuerza, ese es C5, C6. Se abren los interóseos, C6, C7. Entonces, hay un síndrome radicular C5, C6 y otro C6, C7, porque son las hernias más frecuentes. Cuando está el reflejo bicipital disminuido, es C5, C6. Cuando hay una hipoestesia del territorio C5, que es más o menos la cara externa del antebrazo. Entonces, si tiene, sobre todo, pareja de la pinza y reflejo visual disminuido, es una hernia de 5 de 6. La resonancia lo va a confirmar. Si al revés es disminución del reflejo tricipital
Y los interóseos, S6, C7. C7-1 también, pero ya es menos frecuente. Y la resonancia, como le digo, nos mejoró, porque la resonancia nos permite ver la hernia. De 2, 3, 4, 5, 6, C6, C7. Ahí hay una hernia. El diagnóstico básicamente es con resonancia. El tratamiento puede ser médico, si es el dolor manejable. El 90% mejoran y solo va a quirúrgico un 10% cuando falla el tratamiento médico o cuando hay déficit neurológico. Si hay paresia, ya cirugía. Hay que descomprimirlo igual que abajo. Y llegamos a la tarde, a la causa de la clase, las lumbalgias en general. Porque hemos visto varias cosas de la columna vertebral. Y sobre todo es un fenómeno económico en países desarrollados, porque significa horas de trabajo, horas de producción de hombre. Es la segunda causa de atención médica, es la causa más común en personas de 45 años, tiene una prevalencia en la vida entre el 60 y 90% y la incidencia anual es del 5%. Pero de toda esa incidencia anual, de ese 100% de lumbalgias, solo el 1 al 3% es por hernia del núcleo bulboso. Entonces, la mayor causa, ¿para qué edad? Igualito, irritación radicular o déficit radicular. Entonces, hay difusión de la raíz nerviosa ocasionando dolor. Puede ser trastorno motor, sensitivo y alteración de los reflejos. A nivel lumbar, hiporreflexia del rotuliano o patelar, comparece a caminarse de puntas, hipoestesia de la cara externa del pie, L4-D5. Si hay hiporreflexia del reflejo aquileo, con hipoestesia de la parte posterior de la pierna, y no puede caminar de talones porque se le cae la punta del pie, L5-2. Ese es el cuadro clínico de las dos hernias más frecuentes, el L4-L5 y el L5-2, que lo van a confirmar ustedes. O sea, el síndrome radicular se completa disfunción motora, difusión sensitiva y difusión refleja. Pero ¿cuál es la causa más frecuente de dolor lumbar? Si hemos dicho que en el peor de los casos llega al 5% la hernia, es la lumbalgia mecánica, ¿no? La lumbalgia mecánica o lumbalgia postural, o últimamente le han dado el nombre síndrome miofacial. ¿Y qué es eso? No es más que la fatiga muscular contractura y produce dolor. Músculos y ligamentos se contracturan, así como el calambre, y produce dolor. Puede haber irritación de las facetas articulares. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la hernia. Ustedes todavía no están alrededor de 30 años. El disco intervertebral se deshidrata, que es el desgaste, deshidrata alrededor de los 30 años. ¿Y a qué se llama deshidratación? Ahora lo van a ver en la resonancia. El disco bioquímicamente es muy habido por el agua. Cuando ustedes levantan un peso de 10 kilos en sus manos, el disco se hidrata para soportar ese peso, o cuando tiene sobrepeso. Y cuando no cargan ese peso, vuelve a su tamaño normal. Esa función de hidratación bioquímicamente se va perdiendo alrededor de los 30 años. Ahora, puede ser antes, sí, si han practicado levantamiento de pesas, si son trabajadores de construcción civil o trabajan en el campo y en el campo trabajan de los 10, 12 años, doblados ahí, lampeando, haciendo trabajos rústicos. Entonces, el disco ahí se puede, perdón, dime, Jalín. Aló, estoy en clase. Ya, checa. Entonces, la lumbalgia mecánica. Bueno, lo que le decía es que ustedes deben ser veintitantos.
Si a los veintitantos le hacemos una resonancia y estamos partiendo de que ninguno tiene antecedente de lumbalgia. El 30-40% tienen discopatía lumbar. En los jóvenes, ¿por qué se está presentando? Estamos viendo interno de medicina con hernia, por la postura inadecuada. Cómo se sientan a estudiar, tienen escritorio probablemente en su casa, tienen dónde sentarse en su computadora, pero están doblados en su cama ahí con su laptop. Lo he visto en mis hijos, por más que tenían su escritorio y esto en su dormitorio, pero así son. Oh, tenía la locura de hacer gimnasia con levantamiento de pesas para sacar músculos, sobre todo los hombros. Bueno, la cosa es que una cosa es discopatía, o sea, se deshidrata el disco, se rompe un poquito el anillo fibroso y sale una protrusión anular que le llaman. Eso no se opera. Si ustedes operan a un paciente de ese tipo, porque hay neurocirujanos que van con esa resonancia y le dicen, hay que operarte. La cirugía está buena, pero si la causa de su dolor no es eso, es la lumbalgia mecánica, ustedes van a seguir con dolor y van a entrar a un vía crucis. ¿Qué otras causas hay de lumbalgia? Neoplasias, metástasis. Hay dolores referidos, sobre todo los tumores retroperitoneales. Es un tipo de lumbalgia no bien definida, no cuadra, no mejora con el reposo. Generalmente las lumbalgias mecánicas mejoran con el reposo. Entonces los tumores retroperitoneales pueden dar. Las congénitas, sobre todo la escoliosis, los quiteranoideos. Vasculares, los hemangioma vasculares, los aneurismas aórticos, también puede dar lumbalgia. Bueno, y las infecciones, indudablemente la osteomelitis, hemos hablado, la disitis, el acceso, etcétera, etcétera. La tuberculosis vertebral también va a dar lumbalgia. Las degenerativas que hemos hablado, la espondilolistesis, la estenosis de canal, la hernia, las tóxicas o metabólicas, la diabetes mellitus y el hiperparatidismo pueden dar lumbalgia. Las traumáticas, después de una caída sentada, van a quedar con dolor lumbar eh, y eso mejora con el manejo médico, si no hay fractura, indudablemente. Y las psicógenas. Tengan mucho cuidado cuando llega una paciente, dice que está con dolor lumbar, no mejora con el reposo, los días y noche. Examínenla, no hay la C, hay contractura muscular. Entonces, y por ahí amplían su análisis y le dice, ¿y cómo está durmiendo? Cuando no encuentran una causa ustedes. Bueno, doctor, hace meses que tengo insomnio. Me levanto a las 9 de la mañana y no puedo dormir. ¿Cuál es el principal síntoma de la depresión? Es el insomnio. Y en eso están conversando y comienza a llorar, se acuerda de algún episodio malo, la habilidad emocional. Hágale su resonancia, demuéstrenle que no tiene nada para operar y lo mandan al psiquiatra para que les apoye. Y otro de los cuadros que se ve mucho últimamente, y no solo en mujeres, más en mujeres, también en hombres, es la fibromialgia. Y una vez que entran a la fibromialgia, no van a mejorar si es que no mejora su depresión. La fibromialgia no viene a ser así como es la lumbalgia mecánica, contractura, pero en diferentes grupos musculares, pues el cervical, lumbar, la mano, el pie. Y cada vez usan analgésicos más potentes, morfínicos, infiltraciones y antineuríticos como pregabalina que usan mucho ahora. Y eso lo maneja felizmente el reumatólogo. Llegamos a leer en el núcleo bulboso, a la BD de la clase. Se presenta entre tercera y sexta década de vida. Últimamente, como le digo, estamos viendo en gente más joven. Hace poco he visto una hernia de una chica de 18 años
y el único antecedente, en la clínica le hemos hecho cirugía endoscópica, y el único antecedente que tenía es que, bueno, era media elástica y comenzó a practicar pesas. Ellos le llaman otro nombre, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo, pero el levantamiento de pesas. Factores de riesgo, sí, la ocupación. Trabajadores de construcción civil, pilotos de los que practican equitación, los choferes que están horas sentados, sobre todo de carretera larga, los trabajadores de oficina que no hacen ningún deporte y están sentados 7 u 8 horas, también es causa de que se adelante. Pero felizmente, luego del primer ataque agudo de lumbalgia por HNP, el 70% mejoran en las primeras 3 semanas. Los que no mejoran, ya le dije, van a cirugía. Y el 90% mejoran después de las 8 semanas. Y puede quedar un 1% con síntomas pequeños, ¿no? Pero sí, la hernia de bulboso es un gasto, o en general la lumbalgia, para toda sociedad de consumo. Este es un esquema, este es el disco intervertebral, los anillos de fuerza, y en el centro hay un rezago embrionario, porque es un rezago embrionario que es el núcleo óseo. Cuando se rompe el anillo de fuerza después de la deshidratación, por ahí se sale la hernia. Justo en el foramen, en el pedículo donde está pasando la raíz nerviosa. La irrita y produce el dolor lumbociático. Si ustedes ven una hernia extruida, mediana o grande, con un cuadro clínico claro de la CG positivo, radiculopatía que ya hemos hablado, ese paciente lo operan, al día siguiente está caminando sin dolor. Y si es endoscópica, mejor. Con una tomografía se puede ver la hernia, dicen que sí. ¿Cuál es la fisiopatología? La columna vertebral soporta el peso de todo el cuerpo, la lumbar, y sobre todo la charnela L4, L5 y L5-S1, que son las hernias más frecuentes. El disco se deshidrata alrededor de los 30 años, que ya le he dicho, degenera y pierde la capacidad de absorber presión y el anillo se rompe. Y la hernia se va hacia atrás y generalmente la parte posterolateral. Esta es una mielografía, como hacíamos, poníamos el yopaminón 20 centímetros y acá veía la raíz L5 derecha, la raíz L5 izquierda. Acá veías la raíz L4 derecha, pero la izquierda no la veías. Entonces, amputación de la raíz L4, L4 izquierda, hernia, decías tú. Le tomabas la oblicua y se veía acá no solo la amputación, sino la muesca. Hernia de bulboso. Y una estenosis de canal se veía así más o menos. Pero apareció la resonancia y ya no teníamos que hacer mielografías. Yo todavía me he formado haciendo mielografías. Por mañana, cuando era reciente, hacía 6, 7 mielografías. El disco intervertebral hidratado se ve así como este, blanco, blanco. El deshidratado se ve este, pierde esa brillantez. Y aparte hay una protrusión acá, o sea, hay una hernia. Deshidratación del disco L5-S1 con una hernia. Pero si tú ves deshidratación nomás con una protrusión más chiquita que esa, eso no se opera. Y también el cuadro clínico. Pues ya le hemos dicho que casi el 90% mejoran a las 8 semanas. Si mejoran, manejo médico. Solo se opera, como ya les he dicho, dolor intratable. ¿Y cuál es el dolor intratable? Dolor que no mejoran por más de 3 semanas. Dolor que el paciente mejora del cuadro agudo inicial y a la semana tiene otra vez otro cuadro agudo. No puede reiterarse. O aparece déficit radicular. Esta es otra resonancia con deshidratación y esta es una hernia más grande. Ustedes ven, está destruida. No es tan chiquita como la anterior. Esta es quirúrgica. Ahora, ¿por qué la hernia siempre hacia atrás y no hacia adelante? Lo que pasa es que la parte blanda del ligamento longitudinal posterior no ocupa todo, sino la mitad del cuerpo vertebral. Entonces, por la parte posterolateral es donde más se fuga
cuando se va a salir la hernia. Y otra causa anatómica es la altura del disco intervertebral. El disco intervertebral no es igual en la parte anterior que posterior. En la parte anterior del disco es 2/3 partes más alto que la parte posterior. Entonces, es más fácil que se vaya donde hay menos resistencia, hacia la parte posterior. Esta es una hernia del núcleo pulposo, pero también estenosis. Fíjese, parece un rosario. Se produce la hernia que sale justo donde está pasando la raíz nerviosa, la irrita, hay congestión vascular, se desencadena la reacción inflamatoria de dolor y produce dolor. Es casi igual, L5S1. Ahora, habrán escuchado hablar del dolor neuropático. Ustedes saben que la raíz nerviosa tiene una rama motora y una rama sensitiva. La rama sensitiva tiene una rama que va a la cadena simpática. Hay una cadena simpática. Entonces, cuando el cuadro, el dolor, es un dolor profundo, no bien definido, urente, quemante, y sobre todo es crónico, es lo que se llama el dolor causálgico o dolor neuropático. No van a mejorar con manejo médico solo con antiinflamatorios y relajantes musculares, tienen que darle antineuríticos. El más antiguo es el Tegretol. Todos han sido anticonvulsivantes. La pregabalina de repente no. El gabapentin o neurontin salió como anticonvulsivantes de un solo uso, o sea, o monoterapia, pero realmente no fue así. Se vio que mejoraba para los dolores neuropáticos y últimamente la pregabalina. Entonces, usted le da tratamiento 8 a 10 semanas con cualquiera de estos antineuríticos, más usados son el gabapentin y pregabalina. Aunque para la neuralgia de se usa más todavía el Tegretol. Van bien. Y el paciente mejora. Lo mismo, la irritación, la congestión vascular produce el dolor. Y hemos hablado de los síndromes radiculares, ¿no? Estos son los dermatomas L4, L5, L5S1 y la hiporreflexia aquilia y la hiporreflexia rotuliana, para que nos digan más o menos el nivel de la hernia. Pero a veces no se puede, porque a veces hay hernias grandes que extruida cuando rompe el anillo y se sale. Y migrada es cuando se va hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si es una hernia grande, destruida y migrada, se va hacia abajo, va a tener síndrome radicular L4, L5 y L5S1. Y si se va hacia arriba, también va a tener L3, L4. Entonces, felizmente la resonancia nos salva. Ahora, la irritación de la faceta articular tiene un nervio que también tiene que ver en parte con el dolor. Por eso a veces se hacen infiltraciones facetarias y mejora el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Dolor lumbar y dolor lumbar ciático irradiado al miembro inferior, para el cual está la raíz comprometida, que es un dolor lumbar que se irradia por la cara posterior externa del miembro inferior. Y ya le digo, si es L4, el dolor en la ingle más L3, L4, en la cadera S1 y L5 más es en la cara posterior del muslo. Pero a eso sumado con la hiporreflexia rotuliana y la imposibilidad para caminar de puntas es L4, L5. Si es de talones, L5, S1. Todas las cirugías de hernia de son cirugías programadas, no son cirugías de emergencia, pero tiene una excepción. El síndrome de Caudequina por una hernia L5S1 grande, extruida y migrada. ¿Y cuál es el síntoma que nos tiene que hacer parar la oreja? Porque todas las hernias producen dolor lumbociático.
y este también te va a producir dolor intenso, igual que otras hernias. Pero si el paciente le dice, doctor, en la mañana he tenido dificultad para orinar y tener que empujar para orinar, abrir el caño con maniobra de calzar para sentir, tiene que parar la oreja y decir, hay compromiso vesical. Cuando la hernia, el núcleo pulposo grande, con la resonancia la vemos de tremenda hernia que ha salido y se ha destruida, y dolor intenso, pero también hay compromiso urinario, tiene que ser una cirugía de emergencia. Tiene que operarse ya. Lo que no se opera en ese momento, sufre el, el esfínter vesical y se queda con vejiga neurogénica. Y sabe Dios si recupera. Me pasó en la clínica con un ingeniero joven. Llegó como a las 5 de la tarde, me llamaron, fui a verlo, vi la hernia, tremenda hernia. Digo, ni que operarte. No, doctor, yo no quiero operar. Pero mira, tienes una hernia y ya me has dicho que has tenido que empujar en la mañana para orinar. Y hay compromiso parcial del esfínter. No, doctor, yo firmo lo que sea, me voy. Se fueron. Al día siguiente me llamaron como a las 5, 4, 3 de la tarde. Todavía hay un paciente, que yo no estoy de guardia y día, le digo, no, pues un paciente dice que quiere que lo vea usted porque lo ha visto ayer. Bueno, y llegaré en 2, 3 horas, le digo, estoy ocupado. Llegué como a las 7 de la noche, creo. Y era el paciente, que ya estaba con su sonda Foley. Pero todavía sí vengo a operar. Le digo, no hay problema, yo te opero, pero ya lo de la vejiga ya te expliqué ayer. Le digo, ayer era el momento. De ahí la pasé a una doctora que hace urodinámica. Y ha estado casi un año, pero algo puede rehabilitarse. Terrible. Entonces, no se olviden, la única emergencia es el síndrome de cole caballo o cabo de quina por una hernia L5 según una estructura migrada. Generalmente es una columna lumbar recta o escoliótica, hacen escoliosis compensadora por dolor. El dandy, cuando te golpean la espina y dolor, hay un gran espasmo muscular que te va a dar también la postura escoliótica y hay limitación funcional por el dolor. No quiere ni moverse porque me duele, doctor. Dice. El ACE no viene a ser más que la elevación del pie. Generalmente, si es una hernia grande, a los 15 grados están gritando de dolor, 30. Ya si pasan de decente, es por falta de ejercicio. El reflejo patelar L4 y el reflejo ágil S1, ya les he dicho. Motor, la extensión del pie y dedos, L5. Y S1, la flexión plantar del pie. Yo siempre le digo a mi paciente que hacen cuadro de lumbociática, mejoran. Le digo, siempre en la mañana camine de punta y talones. El día, aunque haya mejor lo que usted vea que no lo puede hacer, se viene, le digo, hay que operar. Todo el tratamiento generalmente es médico. Cada vez se opera menos hernias. El tratamiento médico es básicamente reposo absoluto inicial, analgésico, relajante muscular, el que quieran, no existe el ideal, cama dura, terapia física. El tratamiento quirúrgico, cuando hay compresión de cabo de quino o cole caballo, por compromiso final, es emergencia. Cuando hay, ya le dije, se opera cuando hay déficit radicular, no irritación, sino déficit, la falta de fuerza, hay que operarla. Si es una asiática que no mejora después de las 3 a 4 semanas, a sala. O hay recurrencia del dolor con intervalos cortos, a eso se llama dolor intratable. Dolor que no mejora 3 a 4 semanas o recurrencia del dolor. Eso se opera. El resto no. ¿Qué complicaciones se han visto a través del tiempo? Hay complicaciones. Lesiones estructurales neurales. Yo no he visto, pero sí se ha reportado. Cuando están haciendo la foramentomía, es una pinza que se llama Kerris. No hagas un movimiento si no ves. Si no ves bien con el microscopio es más difícil. Generalmente tú encuentras la raíz y ahí lo mata la hernia. Si tú quieres darle espacio a la raíz, pero no la has separado una vez, la puedes morder y te sale como un fideo, dice.
la raíz nerviosa. Lesión de grandes vasos, felizmente tampoco he visto, pero sí llegó, estaban operando una hernia en el sabogal y en eso le dice el angiólogo, se está chocando el paciente, pásenle sangre. Por una hernia no se te puede chocar el paciente. Llamen al cirujano, abren el abdomen y no sé cuántos litros de sangre había ahí. Se había perforado la ilíaca primitiva. Lo que pasa es que por ahí nomás pasa la ilíaca, L4, L5. Y si tú realmente no sé de curetear, pero hay algunos que curetean. Tú metes la cureta más de 2 o 2,5 centímetros, ahí nomás está pasando la ilíaca, las ceras. Este paciente, llamaron al cirujano de Torre y esa lo único que hice fueron 2 clacs en la parte proximal y distal. Paró la hemorragia, lo cerraron y lo trajeron al regalo. Desde el momento que pasó, llegó al Revaliati, llamaron al cirujano de toras, entraron a sala, pudieron reparar la ilíaca, pero ya había pasado muchas horas. Él perdió el miembro inferior, se necrosó, tuvieron que hacer la amputación. Y después de todo ese trayecto, llegó a neurocirugía para operar el hernia. Entonces sí puede haber lesión de grandes vasos y vísceras. No, no, eso sí, no. También está descrito. Infecciones como toda cirugía, espasmo cada vez es menor porque es menos invasiva la cirugía de hernia. A la adenoiditis también es menos invasiva y no de canal por el famoso granuloma cicatricial. Entonces, que cada vez la cirugía es menos invasiva, es menos. Siempre les digo, se opera hernia, no se opera imágenes. Si usted ve una resonancia con una discopatía y una protrusión anular, no se opera. Si usted ve una resonancia con una hernia grande, destruida y un cuadro clínico, porque a veces tienes un canal amplio y el paciente está, de otro ya no tengo dolor. Entonces, ¿por qué lo vas a operar? Le digo, si usted tiene un dormitorio amplio, entran 100 amigos. Si tienes un dormitorio pequeño, no entran más que 1 o 2 amigos. Si tu canal es amplio, no hay estenosis de canal, está la raíz, está la hernia y no pasa nada. No es que te vas a quedar inválido. Entonces, solo se opera la imagen que ves, pero que tenga relación con el cuadro clínico. Y ya le he dicho que un 30-40% pueden tener discopatía y producción anular, y eso no significa que necesite cirugía. Entonces, hernia demostrable, dolor intratable en relación a la imagen, se opera. Y eso, el médico tiene que ser ético. Lo que tú predicas en una clase como acá, lo que predicas en el hospital debe ser en la actividad privada. Yo veo muchos pacientes que vienen por segunda opinión y que los han querido operar y no solo operar de la hernia, sino ponerle de caja, tornillos, porque lamentablemente las casas comerciales te venden la imagen. Mire, es mejor y está el estudio tal. Sí, hay ahora la artrosis anterior, la LIG, la lateral, el OLIF, la posterior, clic o clic, cuando se necesita. Si solo es una hernia, saca la hernia. Pero si hay alteración de la curvatura, para devolver la lordosis, sí tiene que ser vía anterior o vía lateral. O si es un disco espacio muy aplastado, sí tiene que poner una caja. Pero significa ponerle tornillos. Me pasó con un amigo, medio familiar, coronel recién ascendido en el ejército, hace un cuadro de un L3, L4, intenso dolor. Viene porque estaba en Tumbes. Y realmente él sí había alteración, había que sacar la hernia y ponerle una caja. Hugo me dice, si me ponen tornillos, ya soy acto B, ahí me quedo, no haciendo más. No, también puede mejorar sacando la hernia nomás, pero ya baja de peso, pues está como pasando, creo, baja de peso, baja gimnasia, bueno, eso se hizo y sigue su carrera, ¿no? Era su primer año coronel. Y llegar a general, como todo militar, si se mete eso, bueno, está bien,
Yo le he dicho, tú vuelves a subir de peso, va a hacer un cuadro de dolor y ya va a haber que poner el tornito acá. O sea, cuando es necesario hay que hacerlo. Ahora ustedes miran, ¿por qué lo hacen muchos neurocirujanos jóvenes? Porque la casa comercial te meten por los ojos, uno, dos. Doctor, ¿qué día este congreso? Mire, si usted me pone 3 secas al mes, está asegurado su viaje. O como unas casas que van de frente, doctor, de todos los insumos que use para su cirugía o terapia endovascular que hago, sobre todo la terapia, usted tiene el 30%. Ya le digo, afuera. Entonces, hay que ser éticos y hacer medicina sin hacer daño, en lo posible. Porque el error humano siempre está. Puede suceder. Nadie es perfecto. Bueno, muchachos, eso es lo que quería comentarles sobre hernias de culposos. Si han estado atentos a lo que he hecho hincapié, son preguntas simples que van a venir. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.